Cada vez son más las voces que exigen la salida del premier Héctor Valer del gabinete. Pero Valer no solo tiene denuncias por maltrato y violencia contra la mujer, sino que además como congresista presentó un proyecto de ley que atenta directamente contra la reforma del transporte. Para analizarlo, hemos invitado a Mariana Alegre de Lima Cómo Vamos. Hola, ¿qué tal, David? Un placer estar con ustedes. Lo primero es que Héctor Valer presentó en el mes de diciembre, el 21 de diciembre, un proyecto de ley que se llama Ley del Fortalecimiento y Modernización de las Empresas Formales y o Regulares del Transporte Público Terrestre de Lima y Callao y modificación de la Ley 3090. Bueno, suena bonito, ¿no? Como muchos de estos proyectos de ley que se llaman Ley del Fortalecimiento y Modernización. ¿Quién no quiere fortalecer y modernizar el transporte? Pero en realidad, ¿qué propone esta ley, Mariana? Sí, creo que es justamente un poco más de lo mismo, ¿no? Y por lo mismo me refiero a estos intentos por perpetuar, ¿no? Y por consolidar un modelo de transporte que no es realmente el modelo que debemos tener, ¿no? Donde se estaría promoviendo y consolidando la lógica justamente de las rutas bajo el modelo de comisariza-filiador, el transporte, digamos, tradicional, entre comillas, pero que claramente no ha demostrado resultados favorables a nivel del usuario. Y la manera como se plantea en el proyecto, creo que, bueno, había un aprendizaje, ¿no? Porque en otros casos de proyectos de ley se han presentado de forma más directa, simplemente la formalización. Ahora ha habido pues todo una antesala para decorar esta intención de justamente unas estrategias de consolidación económica, de modernización, tanto para la flota como para el modelo empresarial por el cual en principio están funcionando estas rutas, pero al final llegamos a lo mismo, ¿no? Una prórroga de 10 años con el objetivo de mantener las rutas y la modalidad en la que están funcionando vigente, y además la prohibición, que me parece más grave, de generar cualquier tipo de concesión o de asignación de ruta por parte de la ATU por 3 años a partir de que entre en vigencia esta norma. Entonces es, como te decía, una suerte de más de lo mismo, esta vez disfrazado quizá de algo positivo, entre comillas. Una de las cosas que menciona el proyecto es que a partir de ahora todas las clústeres y las combis que pertenecen a estas empresas que tienen rutas en este momento se integren o formen parte de alguna manera del sistema integrado de transportes. ¿Es esto posible en la lógica de una reforma del transporte? Bueno, justamente la necesidad de una reforma de transporte es real. Y eso implica, sí, la distribución y la reorganización de rutas, y también puede permitir la asimilación de aquellos operadores que en este momento están circulando y tienen experiencia en diferentes rutas en la ciudad. Sin embargo, eso no es una acción automática, es decir, no pasan con su formato de ruta y su tipo de vehículos y modelo de operación al sistema, sino que deben integrarse a la propuesta de sistema que en este caso la ATU, a partir de un trabajo también de hace años, que han hecho otras instituciones, estaría formulando como justamente sistema integrado de transporte para Lima y Callao, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer es un match, simplemente de empalmar lo que existe ahora con lo que en teoría vendría, básicamente sería una reforma que no reforma nada, ¿no? Porque no se estarían generando cambios. Además, plantea que el Ejecutivo nombre a una persona de confianza en la presidencia de la Autoridad Autónoma del Transporte, algo en lo que coincide preocupantemente con el ministro Juan Silva, quien en noviembre ofreció a los gremios de transportistas de Lima y Callao las cabezas de la ATU y de Sutran. ¿Qué quiere decir esto de que se nombre a una persona de confianza en ese cargo? Sí, a ver, justamente ante estas amenazas o este ofrecimiento, ¿no? Realizado por el todavía ministro de Transporte, tenemos una claridad sobre cuál es el interés, pero sobre todo hay una vocación de cambiar la normativa por la cual en este momento quien preside la Autoridad de Transporte Urbano tiene una estabilidad, ¿no? Que justamente implica una serie de características y requisitos para que la posición, el puesto no pueda ser removido justamente a voluntad política y nos garantice una gestión técnica del sistema de transporte, que es justamente lo que se requiere, ¿no? El transporte, por ser un servicio esencial, además que ahora ya es reconocido de esa manera, requiere esta estabilidad, que cambie el ministro, como ahora vemos, cada casi
4 o 5 meses, como pasa en algunos sectores, o menos, y que a su vez con él caigan todos los perfiles asociados a confianza, pero sobre todo los puestos técnicos, genera una enorme dificultad para cualquier proceso, para la operación misma del día a día, pero también, por supuesto, para el impulso a procesos de reforma, para la negociación a nivel de concesiones y una serie de pasos que tienen que darse. ¿Hasta qué punto consideras que este proyecto de ley significa una contrarreforma para el sistema de transporte? Sí, a ver, creo que son varios las herramientas y las estrategias que están buscando impulsar una serie de contrarreformas en el tema de transporte, pero también obviamente en otros temas, lo estamos viendo vívidamente en estas horas. Y eso implica un reconocimiento de que no hay una suerte de norte hacia dónde ir, ¿no? No hay una condición en la que prevalezca ese bien público, ese bien común que en teoría debiese estar en el centro de las decisiones políticas, tanto a nivel del Congreso como a nivel de los sectores. Y por lo tanto, sí nos estaremos enfrentando a estrategias que buscan promover una contrarreforma. No necesariamente la norma en sí misma es una contrarreforma, porque creo que eso podría ser, por ejemplo, una norma que desactive la Autoridad de Transporte Urbano, ¿no? Que en ese sentido ya anule por completo la posibilidad de generar cambios, como está pasando con la SUNEDU, ¿no? Le quitas dientes, le quitas armas, ¿no? En este caso estás entorpeciendo el proceso, complicándolo ciertamente muchísimo y por lo tanto buscando llegar a una contrarreforma, que además pareciera absurdo, porque en este momento de tanta precariedad y de tanta fragilidad en el sistema todavía y con una serie de demoras en la potencial ejecución del sistema de transporte y de la reforma, con mayor razón lo que se necesita es avanzar lentamente en el sentido, no de la reforma misma, pero sí de las estrategias para seguir prestando el servicio. O sea, necesitamos que las rutas tengan duración de 1 año, ¿no? De 6 meses y que se vayan renovando poco a poco, porque luego también poco a poco, ojalá, serán asimiladas y que cumplan los requisitos o serán reemplazadas ahí donde no los cumplan para el beneficio de la ciudadanía. Entonces, este proyecto de ley, si es aprobado, podría ser el inicio de una contrarreforma para la reforma del transporte. Ahora, esta semana, como tú recuerdas, el Congreso le ha dado un duro golpe a la reforma universitaria y el premier Valer ya ha declarado que el gobierno no va a observar la ley, ¿no? O sea, todavía está pendiente de una segunda votación, pero ya sabemos lo que va a hacer el Ejecutivo en caso el Congreso la termine aprobando. Y ahora queda más clara todavía la actitud que va a tener el Ejecutivo en caso el Congreso decida aprobar esta ley que permiten la formalización de las custras y las combis por 10 años más. Sí, bueno, que la autoría sea justamente quien ahora es premier y con todos los cuestionamientos que tiene no nos genera ninguna expectativa ni ninguna buena noticia. Creo que ahí lo que toca es darnos cuenta, ¿no? De que finalmente cuando hay intereses subalternos, estos acá están colados en cualquier parte del espectro político y eso es lo que hay que combatir, a buscar lograr el bien común y deshacernos de estos malos elementos, que sea que vengan con historial de denuncias de violencia familiar, o sea que vengan con historial de corrupción y a veces ambas cosas a la vez, tener entonces la capacidad de poder discernir y no transar con personas que claramente están buscando intereses propios y no colectivos. Intereses propios tanto en la educación como en el transporte. Vemos que el Congreso y también el Ejecutivo están intentando favorecer estos intereses particulares en desmedro del bien común. Muchas gracias, Mariana. Vamos a estar atentos a ver qué sucede con este proyecto de ley y con otros que se están presentando y que el Ejecutivo está apoyando ya por lo menos con sus dichos. Vamos a ver si finalmente promulga estas leyes en caso sean aprobadas. Muchas gracias por tu participación hoy día, Mariana. Gracias a ustedes. Chao, gracias.